A vosotros, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar entonces con la lección correspondiente del curso Introducción a la Teología Cristiana. Y hoy también comenzamos la unidad 2 de este curso y nos corresponde la lección número 5, la lección número 5. Si bien es cierto, ustedes ya han escuchado y han participado de las primeras 4 lecciones que consistían en dar respuesta a la pregunta ¿qué es la teología? ¿Cuáles son los propósitos de la teología? ¿Cuáles son las fuentes de la teología? ¿Y cuáles son los límites de la teología? Esas 4 preguntas que correspondían a las 4 lecciones de la unidad 1. Hoy comenzamos con la lección 5, como dije recién, y nos toca responder la pregunta que dice, ¿qué es la teología exegética? ¿Qué es la teología exegética? Básicamente vamos a ver cómo se clasifica la teología. Y su primera clasificación es la teología exegética, pero nosotros vamos a responder a la pregunta, repito, ¿qué es la teología exegética? Por ejemplo, está la teología bíblica, viene después viene la teología sistemática, la teología histórica, la teología dogmática, la teología contemporánea, la teología práctica, etc. Y la metodología de este curso se basa en que se van haciendo preguntas, como ustedes ya saben. Y repito, hoy también para que la audiencia virtual esté al tanto, si alguien nos estuviera viendo por primera vez, esa es la metodología. Hacemos una pregunta y con la exposición propiamente tal tratamos de dar la mejor respuesta posible. Obviamente siempre van a quedar cabos sueltos porque nos movemos dentro del margen de 1 hora más o menos y esta cuestión es mucho más profunda. De hecho, uno de los propósitos de esta serie de lecciones es proveer los fundamentos básicos para que después el estudiante de teología tome esta materia prima y en lo personal profundice. Ese es el propósito. Fundamentos básicos, lo más sencillo posible, trayendo luz al creyente, al estudiante, para que después emprenda su carrera de estudioso. Así que esa es la lógica para aquellos que pudieran estar viendo por primera vez. Vamos entonces ahora a pasar a la lección propiamente tal. Y, como ustedes ya saben, mi costumbre metodológica al exponer esta cuestión es dar la panorámica inicial para que usted tenga más o menos claro de qué se trata lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Vamos a pasar al contenido. Ilustrativamente, subámonos al avión y miremos el panorama de la lección del día de hoy. La introducción, ¿cierto? Primer punto que vamos a ver, lo he titulado objeto material y formal de estudio. Ahí vamos a entender más o menos de qué se trata esta cuestión. Objeto material y formal de estudio. Punto 2, estudios de introducción bíblica. Estudios de introducción bíblica. Segundo punto, tercer punto, estudio de lenguas bíblicas o idiomas bíblicos. Estudios de lenguas bíblicas. Punto 4, estudio de la hermenéutica. De hecho, ahí hay un error, hermenéutica, me faltó la neo. Estudio de la hermenéutica bíblica. Estudio de exégesis bíblica, ese es el punto 5, y la respectiva conclusión. Ahí tienen el panorama de lo que veremos el día de hoy. Son las 20:38. Bien, vamos a seguir. Como introducción traje a este personaje que obviamente está pensando, ¿cierto? Está pensando. Y vamos a ver qué está pensando. Aquí tenemos el planeta Tierra. Tenemos una guitarra. Tenemos libros. Tenemos un auto, ¿cierto?
un balón de fútbol, un árbol, y este personaje está pensando. Obviamente está pensando en estas cosas que usted está viendo. Entonces este personaje se hace las siguientes preguntas. ¿Existe la realidad? La guitarra, los libros, el auto, tómelo como la realidad, a priori, ¿cierto? Entonces, en base a eso, se hace esta pregunta. ¿Existe la realidad? ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta usted? ¿O la encuentra muy tonta la pregunta? Como dice un comercial por ahí, o decía un comercial, ¿o muy tonto esto? ¿Existe la realidad? ¿Alguien me puede decir, Freddy, cómo no va a existir la realidad? Eh, Sin embargo, yo le podría hacer una pregunta cartesiana de René Descartes. ¿Pero tú confías en tus ojos? Sí, yo sé que tus ojos te están mostrando una guitarra, un balón de fútbol, qué sé yo, pero ¿tú siempre confías en tus ojos? ¿No te estarán mintiendo tus ojos? Yo estoy haciendo estas preguntas metodológicamente hablando, no estoy diciendo que yo crea eso, que quede claro. Alguien me podría decir, un ciego me podría decir, bueno, ya, yo no creo en lo que dicen mis ojos porque soy ciego ya, pero sí creo en el tacto. Yo le podría decir, ¿y tú siempre crees en lo que supuestamente estás tocando? ¿Existe la realidad? Podría añadir otra pregunta. Suponiendo que la realidad existe, esto yo sí creo que la realidad existe, aquí quede claro, pero para efectos metodológicos, suponiendo que la realidad existe, entonces hago otra pregunta. ¿La realidad, si es que existe, es independiente de mí? ¿O mi ser interior proyecta la realidad y en ese sentido existe? Bueno, son preguntas. Otra pregunta, si es que la realidad existe, como quiera que exista, ¿tengo acceso al conocimiento de la realidad? Porque puede ser que alguien piense, sí, la realidad existe, pero en realidad no tengo un acceso objetivo a la realidad. Alguien puede decir, la realidad objetiva existe, pero yo como sujeto no tengo un acceso a la realidad objetiva. Hágase estas preguntas. ¿Existe la realidad? ¿La realidad existe independiente de mí? ¿Tengo acceso al conocimiento de la realidad? A la luz de estas preguntas, que son preguntas de naturaleza filosófica, ¿cierto? Seguimos avanzando, vamos a hacernos cargo de estas preguntas, obviamente, a través de la lección, esperando que se arroje la mayor cantidad de luz al respecto, porque estos temas son bien profundos, aunque, como dije al comienzo, estamos dando algunas pinceladas de luz por la gracia de Dios, ¿ya? Debido a esto, yo puse esto en mi Facebook hace poco. Obviamente no es una invención mía, la, la saqué no textualmente, pero de un libro de R.C. Sproul. Tampoco Sproul inventó estas leyes, pero sí él las promueve. Lo siguiente, estos cuatro principios no son negociables para el apologista cristiano. La epistemología es la disciplina filosófica que intenta enseñarnos cómo los humanos adquirimos el conocimiento, en este caso de la realidad. Tenga en mente la primera ponencia que vimos y las preguntas que se hacía este personaje. La epistemología es la disciplina filosófica que intenta enseñarnos cómo los humanos adquirimos el conocimiento. En la historia de las ideas se han propuesto varias teorías al respecto, para que usted vaya viendo de cómo se adquiere. Aquellos que creen que puede adquirirse el conocimiento han propuesto muchas teorías. En la historia
de las ideas, repito, se han propuesto varias teorías al respecto. En esta dirección es fundamental que el apologista entienda que para comenzar un debate o discusión es necesario establecer al menos 4 principios o presuposiciones epistémicas. Estas son, antes de ver los principios, la epistemología es una disciplina de la filosofía que busca saber cómo conocemos lo que conocemos. Tiene que ver con la naturaleza del conocimiento. Porque nosotros cuando vamos a la Biblia queremos adquirir conocimiento teológico, así que váyase haciendo la idea. Pero ¿cómo conocemos lo que conocemos? Porque hoy se habla mucho de la subjetividad, se habla de la objetividad, pero ¿cómo se adquiere si es que se adquiere? En este sentido, Sproul habla de la ley de la no contradicción, que tiene que ver con la disciplina filosófica de la lógica. ¿Ya? A no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido y en la misma situación. Es decir, Dios no se contradice. ¿Por qué el hermano Sproul defiende mucho estos 4 principios? Porque cuando uno debate con algún escéptico, ateo, progresista, qué sé yo, ellos niegan estos 4 principios. Por lo general, ellos niegan estos 4 principios. Si usted entra en una discusión con alguien que niega estos 4 principios, no va a llegar a ningún puerto, no va a llegar a puerto, porque de partida van a estar discutiendo o conversando en frecuencias distintas, en carros distintos, no van a llegar a ningún lado. Porque alguien debería asumir que la verdad no se contradice. O sea, podemos llegar a definiciones distintas, pero podríamos estar de acuerdo en que no pueden existir las contradicciones para que algo sea real, me refiero. La ley de la causalidad es el principio que un efecto no puede existir sin causa. No podemos encontrar un efecto sin causa. La creación es un efecto. La cuestión es, ¿quién es la causa? Entonces, por ahí viene un argumento a favor de la existencia de Dios. Y el tercer punto, la confianza. Esto es importante porque esto tiene ya más relación con la lección que voy a dar el día de hoy. La confianza básica de percepción sensorial. Es decir, nosotros tenemos 5 sentidos. El tacto es uno, ¿cierto? Tacto es uno. La visión, los ojos, otro sentido. ¿Cuál más? El olfato, ¿cierto? Visión, la audición también, otro. La audición. Y el gusto, conocido como los 5 sentidos. Entonces, dice la confianza básica de la percepción sensorial. O sea, la percepción sensorial es lo que los 5 sentidos perciben del mundo externo, es decir, de la realidad. Sproul dice que uno debe confiar en términos básicos en la percepción sensorial y argumenta que en la Biblia este principio se asume como tal, y eso es verdad. Aunque dice, aunque no perfecta. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien es cierto, uno tiene una percepción sensorial obvia, básica, correcta, de sentido común, pero no es perfecta porque el microscopio, por ejemplo, es un ejemplo de que nosotros no vemos a nivel micro. Necesitamos otros instrumentos para ver eso, ¿ya? Sin embargo, nosotros no andamos dudando de lo que nuestros sentidos nos muestran. Si usted ve un auto pasar, hay un auto que está pasando. ¿Me sigue? Si usted ve a un hombre, a una persona que tiene genitales masculinos, usted dice que es un hombre. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, la lógica de este tiempo es que
como hay algunos que se perciben de manera distinta, aunque eso vaya en contra de la biología de su cuerpo, entonces en algún aspecto están dudando de la percepción sensorial, están dudando de sus sentidos. En otras palabras, con mucho respeto, si alguien tiene pene, es un hombre. Pero hoy en día se está cuestionando esa cuestión. ¿Me sigue? Porque se percibe como mujer, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene implicancia con las discusiones contemporáneas. Es porque a nivel de presuposición se niegan ciertos principios. En este caso, hay gente que desconfía de su sentido y llega hasta negar la realidad, al punto de que hay hombres que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres. Entonces, nosotros debemos promover la confianza básica en la percepción sensorial. El Señor nos dio los 5 sentidos para ver la realidad y no podemos a priori empezar a dudar. Ya, etcétera. Lo otro, el uso analógico del idioma. ¿Qué significa esto? Hoy en día hay gente que cree que Dios es tan... De hecho, están los incrédulos y también están los creyentes, pero que son deístas, que exageran la trascendencia de Dios, que creen en alguna medida lo que creía Karl Barth, que Dios es el totalmente otro. Y está tan allá, que es imposible que nosotros como seres humanos pudiéramos hablar algo significativo de Dios. Es decir, que el lenguaje se queda corto en pro de hablar algo significativo de la divinidad, ¿cierto? Por ende, el lenguaje no es apto para hablar de la teología. Es decir, el lenguaje es limitado para hablar de algún conocimiento de Dios. Sin embargo, nosotros promovemos el uso analógico del idioma. ¿En qué sentido? O del lenguaje, en que nosotros creemos que el hombre, por el hecho de haber sido creado a la imagen de Dios, si bien es cierto, Dios es trascendente, pero el lenguaje sí funciona en el sentido de que alguien pudiera hablar cosas significativas de Dios. De ahí entonces que la teología, cuando se expresa en lenguaje o en escritura, sí pueden haber proposiciones correctas. Si bien es cierto, la teología no es inspirada, pero sí puede hablar cosas significativas y verdaderas de Dios. Porque si fuera que el lenguaje no pudiera servir para hablar cosas significativas de Dios, entonces la empresa de la teología ha fracasado. Todo lo que se ha dicho de Dios no sirve. Sin embargo, nosotros creemos en el uso analógico del idioma por el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Yo estoy dando una explicación súper sencilla de estos principios. Podríamos estar hablando de uno de estos principios en una lección completa y aún así no agotaríamos el tema, ¿cierto? Sigo leyendo, dice, los ateos, agnósticos y escépticos por lo general niegan estos principios epistemológicos. Los creyentes debemos afirmar estas presuposiciones antes de entrar en una discusión. O sea, los que creemos en estos principios asumimos que la realidad existe, y no solamente que existe, sino que puede ser conocida y puede ser comunicada. Volvamos a la ponencia que vimos al comienzo. Mire, entonces la respuesta correcta a la primera pregunta, ¿existe la realidad? La respuesta correcta de un creyente, lo que debería creer un creyente es sí, la realidad existe. Pero no basta con decir que la realidad exista, ¿eh? Y quede claro. Pero la respuesta a esta primera pregunta es, ¿la realidad existe? Sí, la realidad existe. Segunda pregunta, ¿la realidad existe independiente de mí? Sí, la realidad existe independiente de mí. Esa es la respuesta. O sea, no depende de lo que yo diga de la verdad. La verdad es independiente de mí. Si yo muriera, la verdad sigue existiendo. Perdón, la realidad sigue existiendo. Entonces, esto un cristiano debe tenerlo claro, hermanos.
¿Existe la realidad? Sí, existe la realidad. ¿Por qué? Porque a nivel académico todas estas cuestiones se están negando. Es increíble. ¿Existe la realidad objetiva? Sí, existe. ¿La realidad objetiva es independiente de mí? Sí, es independiente de mí. Yo puedo morir y la guitarra sigue ahí. Ahora, si yo digo sí a las primeras dos preguntas, ¿cómo respondo a la tercera? ¿Tengo acceso al conocimiento de la realidad? ¿Tengo acceso objetivo al conocimiento de la realidad? ¿Puede existir algún conocimiento significativo de la realidad? Hay muchos creyentes que niegan esto, hermano, que dicen que lo único que uno puede adquirir es una cuestión subjetiva. Dicen, sí, la realidad existe, pero siempre el análisis finalmente será algo subjetivo y no va a haber ninguna seguridad objetiva de las cosas. Anticipo algo, por eso los debates en las diferentes hermenéuticas. ¿Me sigue? Ahora, ¿existe la realidad objetiva? Sí. ¿La realidad existe independiente de mí? Sí. ¿Tengo acceso al conocimiento de la realidad? Sí. El ser humano puede tener acceso objetivo y significativo de la realidad. Esto es mucho más profundo. Si nos metemos en el campo de la filosofía, esto es mucho más profundo. Yo simplemente estoy dando pinceladas básicas, ¿ya? Seguimos. Entonces, a la luz de lo que hemos venido entendiendo, nuevamente nos encontramos con este personaje, nos encontramos con el planeta Tierra y nos encontramos, ¿cierto?, con la Biblia. La Biblia es la revelación. Y la Biblia, como revelación, está fuera del hombre. Está fuera del hombre. La revelación es objetiva. Está fuera del hombre, la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, uno podría decir, ¿existe la palabra de Dios como realidad objetiva? Me refiero, sí, está en la escritura, texto sagrado. Ahora, esa verdad objetiva, la revelación especial, ¿es independiente de mí? Aplicando las preguntas iniciales, ¿es independiente de mí o depende de mí? Apliquémosle la tercera pregunta. ¿Tengo acceso objetivo a la revelación objetiva de Dios? Porque alguien podría afirmar, sí, la revelación objetiva existe, pero yo no tengo acceso objetivo. Entonces siempre mis interpretaciones van a ser subjetivas. Así que podría concluir todas las interpretaciones de la Biblia, bienvenidas sean, porque al final del día no podríamos estar seguros de ninguna cuestión. Hay gente académica que estudia la Biblia desde esta perspectiva. Estudian la Biblia al revés y al derecho, pero al final del día nunca tienen seguridad de nada porque dicen que al final siempre va a ser una aproximación subjetiva. ¿Por qué mi interpretación podría estar sobre la tuya? Entonces, la respuesta es que eh, ¿existe la revelación objetiva? Sí, existe. Ahí está la Biblia. ¿Es independiente de mí? Sí, es independiente de mí. ¿Tengo acceso a ella? Sí, tengo acceso a ella. Ahora vamos a ver el cómo deberíamos tener acceso, en todo caso. Pero ese es otro tema. Así que teniendo claro, seguimos avanzando. Entonces, a la luz de esta introducción, entramos a nuestro primer punto, que es objeto material y formal de estudio. ¿Ya? Aparece nuestro personaje nuevamente. ¿Ya? Es el sujeto de estudio.
sujeto de estudio. Es el que estudia. En este caso, no sé, hágase la idea. El pastor Rodrigo puede ser interpretado en ese personaje, el pastor José, etcétera, etcétera. Ahí está. Y acá por el otro lado tenemos el objeto de estudio, que es la realidad externa al sujeto de estudio. No nos olvidemos que vamos a ver más adelante, cuando veamos los sistemas teológicos, que hay gente que no cree que la Biblia es la verdad objetiva, que es la revelación objetiva. Ahora la cuestión es, ¿cómo este sujeto, ya dijimos que lo correcto era creer que teníamos acceso a la realidad, que el sujeto tiene acceso a la realidad, en este caso, a la revelación. Pero aquí tendríamos que hacer una pregunta. ¿Este personaje debe ir a la revelación solamente dando rienda suelta a su subjetividad? ¿O debe tener un cierto marco objetivo dentro del cual debe moverse para frenar su subjetividad? Para que en realidad el acceso a la realidad objetiva sea objetiva. Método de estudio. Hermano, cada vez que vamos a estudiar cualquier cosa, en este caso estamos estudiando, el teólogo estudia la palabra de Dios. No nos olvidemos que las fuentes primarias de la teología son el Antiguo y Nuevo Testamento, de acuerdo a las lecciones pasadas. Ahora, ¿qué método, qué puente usamos? Porque el hombre tiene una interioridad subjetiva y la Biblia es objetiva. Pero ¿cómo hago ese paso de ir ahí y volver con un estudio con proposiciones objetivas? Porque si solamente los manuales de teología van a ser solamente una recopilación de proposiciones subjetivas, entonces, ¿para qué vamos a comprar manuales de teología sistemática si al final solamente son acercamientos subjetivos y nada más? Bueno, nosotros creemos en el método gramático histórico de interpretación. Creemos en el método gramático histórico de interpretación. ¿Por qué? Porque el método gramático histórico de interpretación tiene dos lados. Uno es el gramático y el otro es el histórico. En el gramático, uno va a la Biblia en pro de las reglas gramaticales, en pro de la morfología, en pro de la sintaxis, en pro de la semántica, etcétera. Y va a estudiar el objeto de estudio, en este caso es la revelación especial. O sea, no va rendido en su subjetividad, sino que tiene herramientas que lo mantienen dentro de un marco disciplinario objetivo en cuanto a su método. Es decir, no solo el objeto de estudio es objetivo, sino que el método también es objetivo. Entonces yo quiero que usted entienda algo aquí. Cada vez que estudiamos cualquier cosa, por ejemplo, están las ciencias naturales, las ciencias humanas, todas las ciencias tienen objetos de estudio. Pero siempre se dan estos dos fenómenos. El objeto propiamente tal, que se conoce como el objeto material, en este caso la Biblia, y otra cosa es el objeto formal, que es el método que yo uso para ir al objeto de estudio material. Entonces, de ahí
el punto 1. Una cosa es el objeto material. Hermanos, mire, escúchenme. En teología, ¿cuál es el objeto material de la teología? La Biblia. Objeto de estudio. Un objeto objetivo. Ese es el objeto material. Pero en cómo yo estudio o desde qué disciplina estudio ese objeto, se conoce como el objeto formal de estudio. Usted se preguntará, pero ¿por qué está diciendo esto el hermano Freddy? Me va a entender a continuación. Mire. Y me faltaba la parte histórica. La parte histórica básicamente tiene que ver con el contexto, con la economía de ese tiempo, aplicado a textos específicos de la Biblia, a libros de la Biblia, etcétera, etcétera, los aspectos históricos, la cultura, etcétera. Vamos a entender eso más adelante. Aquí está nuestro personaje de nuevo. Sujeto de estudio, objeto de estudio. Ahora, ¿sabían ustedes que dentro de la teología uno puede ir desde diferentes veredas a estudiar la Biblia, desde diferentes dimensiones, pero siempre teniendo como fondo un método objetivo, que en este caso es el gramático histórico, que ya dijimos? Por ejemplo, este personaje puede ir a la Biblia desde la teología exegética, que es la lección de hoy propiamente tal. Yo puedo ir a la Biblia desde la teología exegética, pero se supone que eso tiene sus reglas, porque si no tuviera reglas, nuevamente caería en la subjetividad e iría a estudiar la Biblia desde la subjetividad. Entonces, este hombre puede ir a la Biblia desde la teología exegética, que es lo que se trata hoy esta lección. Pero también puedo ir desde la teología bíblica. Eso no significa que si yo voy desde la teología bíblica, voy a eliminar la teología exegética. No, estos son como ladrillos que se ponen uno sobre el otro, ¿ya? Puedo ir a la Biblia también desde la teología sistemática. Por ejemplo, la lección que continúa más adelante, el próximo sábado o el que viene, vamos a hablar de qué es la teología bíblica. Por eso es importante de entender qué es la teología exegética, porque vamos edificando una lección sobre la otra a nivel de comprensión. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué es la teología exegética? Que es la pregunta que nos convoca el día de hoy, pero también podríamos preguntarnos, ¿qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología sistemática? ¿Qué es la teología histórica? ¿Qué es la teología dogmática? Etcétera. No es que per se o al final del día haya muchas teologías, no, porque todas tienen como objetivo adquirir conocimiento. La cuestión es sobre qué vereda abarco mi objeto material de estudio. Es decir, la teología exegética tiene que ver con el objeto formal, la teología bíblica con el objeto formal, la teología sistemática desde el objeto formal, pero el objeto material es uno solo. Por ejemplo, el hombre puede ser estudiado desde la teología, puede ser estudiado desde la sociología. Ahora, que yo esté de acuerdo con los resultados de ese otro tema, pero puede ser estudiado de diferentes enfoques. También la revelación puede ser estudiada de diferentes enfoques. De ahí que nacen los tipos de teología: teología exegética, teología bíblica, teología sistemática, teología histórica, teología dogmática, etc. Entonces yo te podría hacer una pregunta, por ejemplo, como teólogo, ¿cuál es tu objeto material de estudio? La revelación, obvio. Yo te podría hacer una pregunta, ¿cuál es, y desde qué objeto formal la estás estudiando? Yo lo estudio de la teología sistemática, porque la teología sistemática también tiene sus métodos propiamente tal.
todos respetando el gran método, en todo caso, dramático histórico. De ahí que la teología exegética tiene su método, la teología bíblica tiene su método, la teología sistemática tiene su método, la teología histórica tiene su método y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, continuemos entendiendo esto, yo creo que se ha entendido este punto, el objeto material y formal de estudio. Esto que estamos viendo hoy va a servir para todas las demás lecciones que vienen, ¿ah? Así que vamos a estar volviendo una y otra vez, etc. Porque de repente, hermano, uno puede estar estudiando hermenéutica y sin entender esto, se vuelve un repetidor nomás de conceptos y de... ¿Ya? Entonces, continuamos. Les decía, nuestro... No, quedamos más abajo. Aquí está. Pero estábamos viendo el objeto material y formal de estudio. Y decíamos entonces que el objeto material de estudio, en este caso es la revelación especial, lo que está acá, ¿cierto? La Biblia. Y el objeto formal de estudio es desde qué óptica yo abarco el estudio, es decir, desde qué metodología. Y estábamos diciendo que una cosa es estudiar la Biblia desde la teología exegética, otra cosa es estudiar la Biblia desde la teología bíblica, otra cosa es estudiar la teología desde la teología sistemática, desde la teología histórica, desde la teología dogmática. ¿Ya? Ese sería el objeto formal. Entonces, uno puede estudiar al objeto de la realidad, que en este caso es la revelación especial, objeto que existe, objeto que es independiente del sujeto que estudia y que se puede tener acceso a ella para tener proposiciones significativas. Hay que entender que solo la Biblia es inspirada, inerrante, infalible y autoritativa, y que la teología no es inspirada. Sin embargo, eso no significa que sea irrelevante. El teólogo puede acercarse a la revelación y puede expresar su estudio en proposiciones significativas, ¿ya? Y lo puede hacer a través de objetos formales en plural, a través de la teología exegética, teología bíblica, teología sistemática, teología histórica y teología dogmática. Ya, continuamos. Y en este caso, entendido esto que nos va a servir para todas las lecciones que siguen, nos vamos ahora a enfocar más en la teología exegética. En pro de esta empresa particular de responder qué es la teología exegética, entonces, nosotros vamos a ver este punto que sigue. Estimados, cuando uno hace teología exegética, uno va a tener como fruto o va a tener como acción de investigación el tener frutos introductorios al estudio de la Biblia, al estudio de libros, al estudio del Antiguo Testamento, al estudio del Nuevo Testamento, por ejemplo. Por ejemplo, el doctor Robert Thomas, en este libro que se titula Introducción a la Exégesis, dice lo siguiente con respecto a los estudios de introducción bíblica. Él dice lo siguiente: la introducción bíblica suple información sobre los antecedentes históricos. Repito, la introducción bíblica suple información sobre los antecedentes históricos de los escritores, lectores, localidades, culturas, filosofía, puntos de vista y un sinnúmero de otras materias necesarias para cualquier intento de comprender el significado de la Biblia.
También una parte vital de la introducción bíblica es la crítica textual. Este es el material de estudio donde uno establece las palabras exactas que fueron escritas por el autor original, basado en los miles de documentos productos de las copias de los originales. A ver. Cuando se habla de qué es la exégesis, qué es la teología exegética, tenemos que tener presente tres cosas: estudios de introducción bíblica, idiomas bíblicos, hermenéutica y exégesis propiamente tal. Repito, hermanos, la teología exegética es una subdisciplina de la teología, que es el estudio de aspectos introductorios de la revelación, aspectos idiomáticos de la revelación objetiva, las reglas objetivas para acercarme al objeto de estudio y la aplicación exegética propiamente tal de esas reglas. En este caso estamos viendo lo primero, estudios de introducción bíblica. El teólogo Robert Thomas dice: la introducción bíblica suple información sobre los antecedentes históricos de los escritores. ¿Se acuerda que el método per se, el método en singular de la teología, el método gramático histórico de interpretación, tenía un aspecto histórico? Bueno, dice: la introducción bíblica suple información sobre los antecedentes históricos. Tiene que ver quién escribió esta carta, quién escribió este libro, a qué localidad fue enviada esta carta, cuál era la cultura que existía en ese tiempo cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosas, por ejemplo. ¿Cuál era la filosofía, el aspecto cultural, el aspecto filosófico, los puntos de vista, las ideas reinantes y un sinnúmero de cosas? O sea que cuando estudiamos teología exegética, tenemos que preocuparnos de esos aspectos históricos, culturales, filosóficos, de geográficos, arqueológicos, qué sé yo. Tenemos que abarcar la Biblia desde esa óptica. Pero también dice, y un sinnúmero de otras materias necesarias para cualquier intento de comprender el significado de la Biblia. Porque el objetivo es comprender el significado de la Biblia, es decir, tener el acceso a entender el significado del objeto de la realidad, que en este caso es la revelación especial. ¿Ya? Ahora, dice, también una parte vital de la introducción bíblica es la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Bueno, el doctor Robert Thomas nos dice, este es el material de estudio donde uno establece las palabras exactas que fueron escritas por el autor original basado en los miles de documentos producto de las copias de los originales. Voy a ir un poquito más rápido porque nos está alcanzando la hora. ¿Qué cosa es la crítica textual en términos sencillos? Nosotros tenemos traducciones, está la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, etcétera, todos los tipos de Reina Valera que existen, etcétera. Hay muchas traducciones, en este caso en español. Sin embargo, los traductores, cuando hacen sus traducciones, ellos tienen básicamente dos bases textuales, que son el textus receptus y el texto crítico. Con base textual me refiero a los escritos, en este caso Nuevo Testamento, en griego koiné. Podríamos hablar del Antiguo Testamento en hebreo, pero particularmente estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, los traductores bíblicos usan diferentes bases textuales. Algunos usan el textus receptus, la gran mayoría de las traducciones bíblicas herederas de la Reforma se basaron en el textus receptus. Esto es mucho más profundo, aclaro eso, hay muchos cabos que van a quedar sueltos, pero tengo que avanzar. También hay aquellas versiones o traducciones que se basan en el texto crítico, ¿ya? Texto crítico de Westcott y Hort. Entonces,
¿Qué cosa es la crítica bíblica? La crítica bíblica es cuando, por ejemplo, yo voy a un versículo X en español y digo, ¿qué es lo que realmente está en el original? ¿Qué es lo que realmente, cuál es la copia más fiel al texto original? Y empiezo a hacer una investigación, ¿ya? Y hay toda una metodología para realizar esa investigación. Tampoco se hace al libre arbitrio o al prejuicio del científico de turno, aunque obviamente en todos lados eh, hay, ¿cómo se puede decir?, tendencias. Entonces, pero la idea es que el científico honesto, el crítico bíblico honesto, va a tratar de establecer el texto más fiel al original. Eso es la crítica bíblica, básicamente. No siempre lo logran, que queden claros, ¿no? Por eso que hay diferentes tipos de traducciones, a veces hasta contradictorias en algún punto, etcétera. Entonces, pero toda esta cuestión tiene que ver con los estudios introductorios que son parte de la teología exegética, de comprender qué es la teología exegética, ¿ya? Estoy usando la palabra teología exegética en su sentido amplio, como categoría disciplinaria de estudio de la teología. No lo estoy usando en su sentido más técnico particular como aplicación de la hermenéutica, ¿ya? Eh, Eso. Entonces, la teología exegética primeramente tiene que ver con estudios introductorios. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este libro de John MacArthur es un fruto de los estudios introductorios. Es fruto de los estudios introductorios. Es decir, alguien puede comprar este libro, pero no basta con leerlo, tiene que saberlo, clasificarlo en la parte correcta del estudio teológico. Este libro, por ejemplo, el manual bíblico, MacArthur, mire lo que dice el subtítulo: un estudio introductorio de la palabra de Dios, libro por libro, John MacArthur. Entonces, este es un aporte de teología exegética. Lo mismo podría decir que usted toma su Biblia de estudio y va a estudiar una carta o un libro, se da cuenta que las Biblias de estudios tienen una parte introductoria a cada libro. Bueno, eso pertenece a la teología exegética. El elemento, aspectos introductorios, es el primer elemento de la teología exegética. Estamos tratando de comprender qué es la teología exegética y cuáles son sus disciplinas que juegan dentro de la categoría de teología exegética, ¿ya? Por ejemplo, aquí traje un ejemplo que las voy a pasar rápida. Por ejemplo, en la carta a los romanos, el título de la carta, romano, autor y fecha, se da cuenta que uno siempre cuando dice, ¿quién escribió esta carta? ¿Cuándo se escribió esta carta? ¿Cuál es el nombre de la carta? Etcétera. Y ahí tenemos el contexto histórico, que se condice con el aspecto histórico del método gramático histórico, Roma en el siglo I, etcétera, etcétera, personajes destacadas en Roma, Pablo, Febe, temas históricos y teológicos, principales doctrinas en romano, la humanidad pecadora, la justificación por fe, la santificación, reconciliación, etcétera, el carácter de Dios en romano, ahí están haciendo teología propia, por ejemplo, retos de interpretación, eh, Cristo en romano, el bosquejo, un bosquejo eh, horizontal, sintético de la carta a los romanos, palabras clave, etcétera, 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 eh, etcétera. Entonces vimos el primer elemento o el primer punto de lo que es la teología bíblica, perdón, la teología exegética. Vamos a pasar a otro punto, que son los estudios de lenguas bíblicas. Bueno, nosotros tenemos que entender, hermano, que la Biblia originalmente se escribió en 3 idiomas, en hebreo bíblico en el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento griego koiné. Estoy siendo súper escueto, súper sencillo, ¿eh?
porque esa es la idea de este curso, dar pinceladas básicas, pero que arrojen mucha luz para que usted después profundice, ¿ya? También el doctor Robert Thomas, en este mismo libro, Introducción a la Exégesis, nos dice lo siguiente con respecto a los idiomas bíblicos. Dice, los idiomas bíblicos deben conocerse a un nivel razonable. Uno no puede entender lo que un autor dijo si no posee la habilidad de leer sus palabras en el idioma en el cual él las escribió. Es súper dogmático aquí el doctor Robert Thomas. Dice, uno no puede entender lo que un autor dijo si no posee la habilidad de leer sus palabras en el idioma en el cual él las escribió. De ahí que andan muchos estudiando las lenguas bíblicas. Y es recomendable que los expositores de la palabra de Dios estudien las lenguas bíblicas. Eh, si es que Dios le ha dado esa oportunidad. No es pecado no estudiar las lenguas bíblicas, pero sí sería pecado que Dios te dé la oportunidad y que tú no lo hagas, ¿ya? Y más si eres pastor, si te dedicas a la predicación, porque tenemos que tratar el texto con excelencia, con mucha seriedad, y para eso deberíamos tener al menos un conocimiento razonable del texto sagrado, y si no lo tenemos, avanzar en pro de ello, ¿ya? Claro, los idiomas bíblicos deben conocerse a un nivel razonable. Uno no puede entender lo que un autor dijo si no posee la habilidad de leer sus palabras en el idioma en el cual él las escribió. Una sola traducción es inadecuada, dice el doctor Robert, en la medida que existe una pluralidad de traducciones. Claro, es bueno tener varias traducciones porque las lenguas bíblicas son tan ricas en significado que a veces no basta con una sola traducción, aunque es recomendable que en la liturgia haya una traducción que se use, ¿ya? En los estudios bíblicos uno abre el abanico de traducciones. Los idiomas difieren unos de otros suficientemente para producir la pérdida de los matices de significado indispensables en la traducción de un idioma a otro. Un buen entendimiento de los idiomas bíblicos produce un alto nivel, mire la parte final, un buen entendimiento de los idiomas bíblicos produce un alto nivel de sensibilidad del mensaje de los escritores bíblicos. Ya. Hermano, hasta el momento, nosotros estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es la teología exegética? Entendiendo toda la parte introductoria, que incluso incluyó el punto 1, debemos entender que la teología exegética tiene que ver con los aspectos introductorios, que se basan básicamente en la parte histórica, cultural, en la crítica bíblica, etcétera, etcétera, donde se usa el aparato crítico, etcétera, etcétera. Entonces, el primer aspecto para entender lo que es la teología exegética son los estudios introductorios, que son los frutos de toda una labor de investigación. Segundo punto, que es el punto 3, estudio de lenguas bíblicas, es decir, hay que estudiar el hebreo, hay que estudiar arameo, hay que estudiar el griego koiné en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y aquí, por ejemplo, hay algunos libros, yo pongo ejemplos de libros para familiarizar a la gente. Por ejemplo, este libro de Daniel Wallace y Daniel Stephen, Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, uno lo tiene que clasificar dentro de la teología exegética, ¿ya? ¿Me está entendiendo? Este curso tiene como propósito que usted no tenga conocimiento teológico suelto, porque usted puede tener mucha terminología, pero toda desordenada en la cabeza. Uno de mis propósitos es ordenar su cabeza y que cada cosa quede como una biblioteca en el lugar correspondiente. En este caso, cuando hablamos de idiomas bíblicos, cada vez que usted tome un libro de idiomas bíblicos, usted tiene que decir, esto está dentro de la categoría de teología exegética, que es una de las ramas o subdisciplinas de la teología, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Y por qué estudiamos la gramática? Porque creemos que la realidad de la revelación existe, porque creemos que es independiente de nosotros y porque creemos que tenemos acceso a ella, porque al conocimiento de la revelación especial, porque si no creyéramos eso, ¿para qué vamos a estudiar gramática? No tiene sentido, ¿cierto? Y creemos en el uso analógico del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, aquí tengo al pastor David Cisterna, que está haciendo parte de este curso, el pastor Rodrigo Palma también, que también está hoy acá en la lección, el hermano Erwin. Aquí hay unos ejemplos que hubieron unos hermanos que estudiaron predicaciones positivas durante 2 años, en las cuales hubieron ramos de griego bíblico. Entonces,
A todo esto, el pastor Rodrigo Palma y el pastor David Cisterna son mis pastores. Yo pertenezco a la iglesia en Valdivia. Ellos se han preparado en esto y eso es un ejemplo a seguir. Y hay otros hermanos también, hay el hermano Erwin también, que es hermano de la iglesia, que también estudió esto, etcétera. Lo pongo como ejemplo para que se entienda que lo que estamos haciendo no es solo teórico. Tratamos dentro de nuestras debilidades de, de no solamente enseñarlo, sino también practicar esto. Obviamente estamos comenzando, pero hay ánimo al respecto de seguir estudiando los idiomas bíblicos en este caso, ¿ya? Y acá ese día cuando se graduaron, se hace el ejemplo de una tortita ahí que está escrita en griego, 2 Timoteo 4:2. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y acá abajo está en griego para que los hermanos vean, para que la audiencia vea, ¿ya? El mismo versículo, pero en griego. Querusón, ton logon, episte y eucarairos, acairos, elexon, epiti, menosón, para son en pase, carpo, te, mia, kai, didache. Eso es griego. Obviamente todos tenemos que seguir creciendo en la lectura, porque esto es algo que no termina, ¿me entiende? Hay que seguir leyendo, hay que seguir leyendo. De hecho, si uno deja de estudiar el idioma bíblico, pierde la habilidad, entonces hay que estar constantemente volviendo. Esto es solamente un ejemplo de que hay que estudiarlo en las lenguas bíblicas. Cuando estamos estudiando la lengua bíblica, ¿dentro de qué categoría disciplinaria de la teología estamos? Teología exegética. Así que, primero, estudios introductorios. Entonces, tenemos dos cosas aquí, hermanos. Mire. ¿Qué cosa es el método gramático histórico? Gramático histórico. La parte histórica, estudios introductorios. ¿Me entiendes? La parte gramática, los idiomas bíblicos. Obvio. Digamos, aquí tengo más libros en griego bíblico. Cuando usted vaya a la librería, diga, ya, sé dónde hay que clasificar esta cuestión. Ahí tengo otro libro. Y aquí tengo griego para Sancho. Mire, este se escribió en español, o sea, si Sancho no aprende griego, griego para Sancho. Griego para Sancho. Compre estos libritos. Digamos, aquí está el hermano Steven Snyder, el doctor Steven Snyder, desgraduado del Master Seminary. Ahí está en esa foto con el pastor John MacArthur. Él fue el hermano que le enseñó, por ejemplo, al hermano David, al pastor Rodrigo Palma, al hermano Erwin, y también al pastor José Ojeda, de la Iglesia Bíblica por su gracia. Le enseñó griego, en este caso, ¿cierto? Y le enseñó idiomas bíblicos, hebreo, a otros hermanos, etc. Él se está graduando en ese momento, está recibiendo su doctorado, si no me equivoco, de manos del pastor John MacArthur. Tuvimos la bendición de ese encuentro providencial. Repito, ahí está que digo para Sancho, y acá tengo, por ejemplo, un ejemplo del pastor José Ojeda, del obispo José Ojeda. Eh, Ahí lo tenemos, con sus libritos. Ahí tiene justo griego para Sancho, gramática griega, hermenéutica. Y que traigo estas fotos para, para dar a entender que la cuestión es en serio, hermano. Y si hay algún pastor que nos está viendo, si hay alguna persona que se dedica a la predicación bíblica, o sea, no estamos jugando. No somos perfectos, tenemos que aprender mucho. De hecho, de algo sí somos conscientes, de que sabemos muy poco. Justamente por esa razón hay que invertir. Y más si nos dedicamos al púlpito. No hay que darle comida chatarra a la gente. Hay que darle lo mejor. Y lo mejor es la palabra fiel. Nada supera eso. Así que dejemos de entretener a las cabras, como dijo alguien, como dijo Spurgeon. Hay que darle la palabra fiel y para eso hay que estudiar los idiomas bíblicos. Hay que moverse dentro de la categoría de la teología exegética. Estamos todos en este peregrinaje intelectual de conocimiento creciendo por la gracia de Dios. ¿Ya? Pasamos entonces
a otro elemento dentro de la hermenéutica, perdón, de la teología exegética, que es el estudio de la hermenéutica bíblica. O sea, tuvimos los estudios introductorios, tuvimos los idiomas bíblicos y ahora tenemos estudio de la hermenéutica bíblica. Yo en mi canal de YouTube hice una cápsula respondiendo a la pregunta ¿qué es la hermenéutica? Así que les invito a que se remitan a mi canal de YouTube. Tiene mi nombre, Freddy Angulo, para que puedan ahí seguir estudiando aquellos que estén interesados. Y les invito de pasada a suscribirse al canal tocando la campanita. Siempre estoy subiendo material y seguiré subiendo con la ayuda de Dios. ¿Qué es la hermenéutica en términos sencillos? Es el arte es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Repito, ¿qué es la hermenéutica? La ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Pero acá el hermano Robert Thomas nos dice lo siguiente. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Es esa rama de la teología que define las leyes aplicadas mediante la exégesis, determina las reglas que son legítimas en el proceso de interpretativo y aquellas que no son. El hombre que estudia, el sujeto cognoscente, el sujeto de estudio, que estudia, que quiere estudiar el objeto de estudio y que tiene que hacerlo a través de un método, en este caso el método gramático histórico, no puede ir simplemente empapado de su subjetividad, porque nosotros tenemos una naturaleza caída que a veces tiene la tendencia a torcer el texto, a torcer la revelación, o a caer en interpretaciones alegóricas, espiritualizadoras y de frentón que escandalizan. Por ende, la hermenéutica es la ciencia que nos brinda herramientas, principios objetivos, herramientas objetivas. No tenemos que ser maestros que use cualquier herramienta. Tenemos que usar las herramientas de la hermenéutica objetiva, ¿ya? Y, por ejemplo, en pro de eso, yo recomiendo los siguientes libros. La interpretación básica de la Biblia de Roy Sack o Su, la hermenéutica de los escritores bíblicos de Arnel Chau. Estos son libros que usted podría comprar en las librerías cristianas y estaría comprando buena literatura en cuanto a la hermenéutica, que está dentro de la categoría de la teología exegética, ¿ya? Por ejemplo, la hermenéutica de Cristo, de editor general Lucas Alemán. Y también le recomiendo este libro, con precisión, El listón de la hermenéutica bíblica, de Jaime Basol. Jaime Basol. Ahí, si no me equivoco, no sé si el prólogo o la introducción, ya me olvidé, lo hace Samuel Pérez Milós. Estos son 4 libros que yo recomiendo en hermenéutica, porque hay otra literatura en hermenéutica que yo no recomiendo. Me refiero al estudiante que está iniciando, después igual debería estudiarlo por honestidad intelectual, pero ustedes que están iniciando o aquellos que estén iniciando en estos estudios, compren estos libros. Es hermenéutica sana. ¿Por qué? Porque busca la objetividad del objeto de estudio, busca una interpretación objetiva, un acceso objetivo al objeto objetivo de estudio, en este caso es la revelación. ¿Ya? Estos 4 libros los recomiendo. Pasamos ya a estudios de exégesis propiamente tal. Mira, hermano, una vez que tenemos estudios introductorios que suplen la necesidad del aspecto histórico del método gramático histórico de interpretación, una vez que ya tenemos cierto conocimiento razonable de idiomas bíblicos, ¿cierto? Una vez que ya tenemos cierta pericia en la hermenéutica en cuanto a conocimiento de sus principios y herramientas objetivas. En cuanto a hermenéutica hablé súper poco, ¿eh? Ahí hay mucho que hablar, pero seguiremos hablando de eso en otra oportunidad. Y como le dije, si alguien quiere saber más, remítase al canal que lleva mi nombre, Freddy Angulo, ahí estaré subiendo muchos temas con la ayuda de Dios. Pero los estudios exegéticos presuponen, para que haya una buena exégesis, cuando hablo de exégesis me refiero a la aplicación de los principios y reglas que me dio la hermenéutica, del conocimiento que me dio el estudio de los idiomas bíblicos y de los conocimientos que tengo de los estudios introductorios. Cuando ya tengo esa materia prima,
Entonces recién puedo hacer exégesis, puedo ir a la aplicación, puedo ir al aspecto de arte de la hermenéutica, que es la aplicación propiamente tal, la práctica. Hay que entender que esto no se adquiere por aplicación mecánica, sino por la habilidad que da la práctica en oración, dependiendo de la obra del Espíritu Santo, de la iluminación, etc. Eh, pero el doctor Robert Thomas dice lo siguiente, dice, este campo de estudio consiste en tomar la introducción bíblica, lo que ya vimos, los idiomas bíblicos y la hermenéutica e investigar cuál es su aspecto total en un pasaje de la Escritura. En otras palabras, la exégesis es el paso en el cual el texto bíblico es interpretado, propiamente tal. El significado se discierne al utilizar los principios válidos de la hermenéutica, claro, en conexión con la información suplida por la introducción bíblica y los idiomas bíblicos. O sea, recién, hermano, cuando usted tiene conocimiento histórico de la Biblia, cuando usted conoce el aspecto gramatical de la Biblia, los idiomas bíblicos, hebreo, arameo y griego koiné, y cuando usted domina la ciencia de la hermenéutica en cuanto al conocimiento de los principios y reglas que éstas nos brindan, reglas objetivas, no subjetivas, no es un estudio arbitrario al texto sagrado o a esa realidad externa de la revelación especial, sino que es un acceso normado con un método objetivo, porque el hombre, por naturaleza, quiere torcer la revelación. No nos olvidemos. Tenemos que en hermenéutica y en estudio de la Biblia cuidarnos de nosotros mismos. Y no nos olvidemos que esto debe hacer el que predica el domingo, el evangelista, el pastor, el maestro. Si no porque sea evangelista va a tener sus sermones regalones que los repite a cada rato y sin profundidad. Yo no estoy diciendo que tiene que llevar un sermón técnico o al de ti yo a la iglesia, no, porque eso pertenece al área de la exégesis, la parte técnica. El sermón debe ser popular, pero no populista, como escribí hace poco en Facebook. No simplista. Tiene que contemporizar el mensaje sin traicionar el mensaje, pero está predicando a una audiencia actual, pero sin traicionar el sentido del autor, el significado de la escritura, el significado correcto, el sentido fiel del autor original. ¿Ya? Avanzamos. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, de exégesis bíblica, cuando estábamos en clase estudiando con el doctor Steven Snyder. Ahí estábamos haciendo un análisis de un texto bíblico, por ejemplo. Los diagramas estructurales. Se da cuenta que abarcar, en este caso, un versículo es un acceso científico al versículo. Cuando hablo científico, no quiero caer en ser academicista, de ser academicista, sino lo que quiero dar a entender es que la cuestión es seria. No es que esto significa lo que me tinca o lo que yo siento. Cada persona seria que prepara un sermón pasa por esto, debería pasar por estos diagramas estructurales. Ah, pero es que da mucha flojera porque eso significa estudiar. Sí, significa estudiar. Por eso que el predicar la palabra de Dios no es para todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí no es porque no tuve nada más que hacer y por eso me dediqué a ser pastor o a ser maestro o a ser evangelista. No, mi amigo, esto es en serio. Así que si usted es un flojo en estudiar la escritura, dedíquese a otra cosa. Sea honesto. Sea honesto. Si predicar la palabra de Dios es un trabajo duro, ¿ya? Todos luchamos con nuestra naturaleza caída. Como dice Sproul, el problema en cuanto a esto es la pereza. ¿Ya? Es la pereza. Digamos, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que realicé de Efesios 5:18, un análisis observacional. Obviamente no limitado solo a lo observacional, que es uno de los pasos intensivos del proceso exegético. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. O sea, ahí sí hay un análisis, por ejemplo,
de todas las categorías gramaticales. Por ejemplo, el no, ¿qué cosa es? Un adverbio de negación condicional. El os, pronombre. Embriaguéis, verbo. Con, preposición. Vino, sustantivo. En, preposición. Pronombre, lo cual, hay, verbo, disolución, sustantivo. Antes, bien, conjunción adversativa, etcétera. Ser lleno, verbo, del, preposición, espíritu, sustantivo, etcétera. Ver la parte de los verbos, por ejemplo, el verbo hay, persona, tercera persona, número singular, tiempo presente, modo indicativo, voz activa. Todo esto significa algo al final del día teológicamente hablando. Porque nosotros creemos en la inspiración verbal de la escritura, no solo en la inspiración plenaria. Por eso hay que desglosar el texto. Por eso que saber griego no es saberse una palabrita en griego y hacer una exhibición circense del griego y embobar a la griega y decir que yo soy griego, que de eso andan varios. Una cosa es aprenderse palabras de memoria en griego, otra cosa es saber griego y saber gramática griega, etcétera. Otra cosa es también saber la gramática de su propio idioma, la gramática del español, etcétera. Pero hay que comenzar con algo. No se asuste, hay que comenzar. ¿De qué hay que comenzar? Conclusión. Teología exegética. Tiene que ver con estudios introductorios, idiomas bíblicos, hermenéutica y exégesis propiamente tal, aplicados a la Biblia. Entonces, como dice acá al final, ¿qué es la teología exegética? Podríamos formular la siguiente definición, que obviamente puede ser perfeccionada. ¿Qué es la teología exegética? Yo podría decir en este momento que es el acceso introductorio en su aspecto histórico, en su aspecto gramatical, idiomas bíblicos, en su aspecto objetivo, reglas hermenéuticas en principio, y en su aspecto exegético como práctica de la revelación especial, de la realidad externa, que es la revelación especial, la Biblia, la Santa Biblia. Eso es la teología exegética. Ese es el método formal del cual nos acercamos al método, perdón, ese es el objeto formal por medio del cual nos acercamos al objeto material, que es la revelación especial. Así que damos términos hasta el momento de esta lección. Así que podemos dejar de salir en vivo, hermano Rodrigo, y quedamos un ratito nosotros acá conectados para que si alguien tiene alguna pregunta o le pareció interesante. No nos olvidemos, hermanos, que esto es